Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas, pero ahora con este segundo tomo que nosotros le llamamos Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando, queridos amigos, los capítulos que nos traen este libro maravilloso. Hablamos la última vez sobre el capítulo 2. Los versículos 42 al 47 nos habla de la primera comunidad cristiana. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Bueno, esto es lo que encontramos, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿verdad? De San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Hablamos directamente así, ¿verdad? Porque ya conocemos que Lucas en su pensamiento teológico nos presenta tres momentos, tres tiempos esenciales y fundamentales. Ese primer tiempo que es el accionar de Dios, pero el Antiguo Testamento es cómo Dios realiza toda la historia de la salvación después del pecado, la caída del hombre. Dios que piensa, Dios que dice, bueno, ahora son ustedes mismos a través de Abraham, entonces comienza toda la historia de la salvación. Ustedes son los que tienen que poner energía, vida, entusiasmo, decisión, perseverancia en el camino para que se pueda realizar y se pueda restablecer lo que ustedes mismos habían, por desobediencia, Adán y Eva, entonces habían destruido, habían hecho entrar, ¿verdad? Ustedes, o sea, la humanidad, Adán y Eva, el pecado original, ya es ahí de dentro de nuestro pensamiento teológico. Y entonces a esto le llama el primer tiempo, es decir, cómo un Dios se manifiesta, cómo un Dios actúa, Dios en Baitema Ñande, la situación del pecado, Jacoban con vos a Ñande, y Ñande, bueno, llevo pues se nota, y luego viene este segundo momento,
la venida del Hijo, es decir, la segunda persona, la manifestación de Iso Vejina, llevan a peñan de Yaracoan o Uñan de Apuitebe, entra en nuestra historia, entra en la misma carne humana, en la historia de cada uno de nosotros. Y que tu hanguaisha la upebe llevan de ya pobeta pepe a juveña y conteneva, ya como una hanguaya pues hanguabeñan de Yara, un maiteo y bema o hija o huercobe iñacamejina, o sea, cuál es el designio de Dios, qué es lo que Dios quería de nosotros. Bueno, y así entonces el accionar de Jesús, que concluye con su pasión, muerte, pero sobre todo la resurrección. Pero viene el tercer momento. Han hecho los apóstoles. De San Lucas, según su teología, la realización y la planificación. Porque decíamos, ahora se ha puesto en marcha el final de nuestra historia. Después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ahora se ha puesto en marcha el final de nuestra historia. Hamba ese opeago dice inako angañan de yaguere copa y temas apiñan de yaran wasa yiña de beipo añan de jay kwama ba isha ba jay puikuita lleva peñan de coe peñan de rape ba isha ba ya pota hamba ela ya poana. Entonces aquí, cuando estábamos leyendo este capítulo 2, versículo 42 al 47, nos está mostrando este caminar, este proceso que debemos hacer juntos para nuestra propia salvación. En primer lugar, se acentúa el aspecto comunitario. Todos, entero se reunían, reunirse, sinagogues, eclesía. Ya yo topa oñon divepa, ñaños en do mijanwa, ya icua mijanwa, baba peñan de yaro yerureñan de eso, significa justamente el reunirse asiduamente. Baila asiduamente coincide con perseverancia. Ñande atena. Da él acá muerte hoy, pues allá la gente lleva hoy como a ver la asiduamente coincide entonces con una regularidad. Ñañembeatana, ñajenduana, ñañojenduana. Porque ¿dónde actúa y cómo actúa el Señor? Y Lucas nos está presentando aquí concretamente que Dios se está manifestando en la comunidad. Dios se está manifestando a nosotros en nuestro caminar. Ñaños hindú, en la eclesía, en la comunidad. Ellos justamente se reúnen para qué, ya hemos dicho, ¿verdad? Es para el Shema Israel, es para la escucha, porque escuchar en hebreo significa, por una parte, es el audiendas, ¿verdad? El sonido, el escuchar, el saber, por una parte, pero es también obediencia. Escuchar y obedecer. La enseñanza de los apóstoles. Escuchar, obedecer. La enseñanza de los apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El hecho de que la Santa Sede haya enviado una seria advertencia a los responsables del camino sinodal en Alemania es preocupante. Una declaración en la que se advierte que no sería lícito aplicar en las diócesis, antes de llegar a un acuerdo con la Iglesia Universal, nuevas estructuras o doctrinas que representarían una herida a la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia. Y se recuerda una carta del Papa enviada en junio de 2019 en la que textualmente decía que la Iglesia Universal vive en las iglesias particulares, así como las iglesias particulares viven y dan fruto en la Iglesia Universal, pero si se separan del cuerpo eclesial, se debilitan, se marchitan y mueren. Son términos contundentes que advierten de una posible ruptura y lo hacen por una razón. Hace unos meses, en el pasado mes de febrero, el Camino Sinodal Alemán aprobó una serie de propuestas que difícilmente encajan con la doctrina católica. Una de ellas es la reevaluación magisterial de la homosexualidad, con la bendición de las parejas de un mismo sexo que ya numerosos párrocos alemanes han puesto en práctica,
o la aceptación de candidatos homosexuales al sacerdocio, por poner algunos ejemplos. Otra medida aprobada en febrero de 2022 se encuadra en el ámbito teológico, pero tiene también consecuencias prácticas. En la Iglesia Católica siempre se han considerado fuentes de la revelación la Biblia, la tradición y el magisterio. El Sínodo de Alemania incluye 3 más: la ciencia teológica, los signos de los tiempos y el sentir del pueblo de Dios. Es una declaración que se escapa a lo que debería ser un sínodo local y que afectaría a toda la Iglesia. Por ello, en una entrevista realizada a medios jesuitas por el Papa Francisco, se refería a estos movimientos asegurando que en Alemania hay una muy buena iglesia evangélica, no necesitamos 2. Para entender las diferencias de quienes lideran este camino sinodal en Alemania con la doctrina de la Iglesia, basta recordar que hace pocos días la presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irme Stetter-Karp, escribió un artículo en un diario nacional defendiendo el aborto. Esta posición de la copresidenta del Camino Sinodal ha generado una campaña de firmas de católicos en su contra durante el presente verano. El hecho es que hay voces muy críticas con la deriva del proceso. Una de las más respetadas es la del cardenal Kasper, persona de confianza del Papa Francisco. En referencia al camino sinodal en Alemania, ha asegurado que renovación no significa inventar algo nuevo en cada momento y reinventar la Iglesia. Renovación significa, como se nos dice en el Antiguo Testamento, convertirse cada uno gracias al Espíritu de Dios y recibir un corazón nuevo. La advertencia del Vaticano al sínodo alemán ha sido recibida con irritación por la mayoría de los líderes, que han protestado por la falta de diálogo con la Santa Sede. Y el problema es que en el mes de septiembre tienen una nueva cita en la que hay presión para aplicar medidas concretas y poner en marcha los textos que han ido aprobando hasta ahora. Por eso ha sido tan necesaria la nota del Vaticano. Francisco entró en el aula Pablo VI con bastón en vez de silla de ruedas. Su catequesis semanal giró en torno a su viaje a Canadá. Explicó a los asistentes al aula Pablo VI el recorrido de memoria, reconciliación y curación que compartió con las comunidades indígenas. No ahorró críticas sobre el papel que jugó la Iglesia con las escuelas residenciales. Alcuni uomini e donne di Chiesa sono stati tra i più decisi e coraggiosi sostenitori della dignità delle popolazioni autoctone, prendendo le loro difese e contribuendo alla conoscenza delle loro lingue e culture. Ma, per altro verso, non sono purtroppo mancati cristiani, cioè preti, religiosi, religiose, laici, che hanno partecipato ai programmi che oggi capiamo che sono inaccettabili e anche contrari al Vangelo. E per questo io sono andato a chiedere perdono, in nome della Chiesa. Francisco explicó que su peregrinaje tuvo 3 etapas. Primero a Edmonton, en la parte occidental del país, después a Quebec, en la parte oriental, y una tercera en Iqaluit, en el norte del país, a escasos kilómetros del Círculo Polar. Insieme abbiamo fatto memoria. La memoria buona della storia millenaria di questi popoli in armonia con la loro terra. Questa è una delle cose più belle dei popoli originari, l'armonia con la terra. Mai maltrattano il creato, mai, in armonia con la terra. E anche abbiamo raccolto la memoria dolorosa dei soprusi subiti, anche nelle scuole residenziali, a causa delle politiche di assimilazione culturali. Francisco habló de uno de los eventos principales del viaje, la bendición del lago Santa Ana, en el día de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Dijo que el lago siempre ha sido un lugar familiar para Jesús, fuente de agua. También subrayó la voluntad de la Santa Sede de promover las culturas originarias y ofrecerles un acompañamiento espiritual apropiado con atención a sus lenguas y costumbres. También criticó la colonización ideológica que amenaza la historia de los pueblos y su relación con la fe. Por último, habló de su encuentro final del viaje con comunidades indígenas. Dijo que sintió su dolor como una bofetada. Ho dovuto sentire come schiaffi dal dolore di quella gente. Come hanno perso gli anziani che hanno perso i figli, non sapevano dove sono finiti.
per questa politica di assimilazione. È stato un momento molto doloroso, ma si doveva mettere la faccia. Dobbiamo dare la faccia davanti ai nostri errori e ai nostri peccati. Este mes de agosto, el Papa retomará sus audiencias generales tras su descanso en julio, aunque a juzgar por el intenso viaje que ha vivido en Canadá, no fue un mes especialmente tranquilo. Espíritu Santo, amén. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Ñandeyarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Encuentro paz. En el interior de tu presencia puedo descansar. Tú, Jesús, tú, Jesús. Me levanta, pase lo que pase en la tormenta, es su amor
quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. No importa que tan grande es la batalla, tu presencia me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. A ver, Ñamintu Ube, Gatujinaya y Cuasemba, Eva Peñande Yara, la Bella Caña, a través de los apóstoles, a través de la enseñanza, a través de la asiduidad. Baisha Bañande Ñañambuatú, Baisha Bapeña Hendú. Ya he oído con Lucas en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 42, que los cristianos se reunían a Tiguazú asiduamente, perseverancia, es importante, y cuando mi que de cristiano fuera, asiduidad, a las etapas en la falta lleva asiduidad. Ya ushi, llegó cristiano, llegó a bautizar, pero de asiduo pain, lleva, sino que alguna vez enseñamos momburija, sapu apu, no. Aquí entonces justamente hecho los apóstoles, Lucas está insistiendo en la asiduidad. Cuando está poniendo esta palabrita, bueno, estamos asiduamente. No. El autor sagrado, cuando nos está diciendo que la comunidad cristiana se reunía asiduamente, upeago dice hina, pia la ñande yara y botaja, pecha manteñande y cuata. ¿Cómo nosotros vamos a caminar? ¿Cómo nosotros vamos a hacer este encuentro con Dios? ¿Y cómo nosotros vamos a entender lo que Dios nos está pidiendo? Y esa es la asiduidad, esa es la repetición. Esa es entonces la intensidad en que nosotros vamos reconociendo y entendiendo lo que Dios nos pide. Bueno, esa es la asiduidad. Para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Escuchar la enseñanza de los apóstoles. Esto es más lindo todavía, ¿verdad? Entonces lo que significa lo que Dios hace y cómo Dios actúa en esta asiduidad de todo cristiano. Ñahendúgena, Shema Israel, enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿qué significa ahora ser apóstol? El apóstol es el segundo momento porque el primer momento es el discipulado. El apóstol es ahora el que enseña.
porque el primer momento fue el discípulo. Pero hendúa y cuya lleva. Owero guatá, pepe jecobe, pero hendú ya saca. Hoy cua ponan ba eba peñan de yaran bo ejubehan ba eba la y ejubeago anga. A ea ve hoy cua a peñan de ñey cua a upea y se go a ver la enseñanza de los apóstoles. Upea hina la ñande la ñandu bonana. Es decir, que cuando uno vive en una comunidad, cuando uno hace un camino de asiduidad, de perseverancia, cuando uno escucha verdaderamente primero la enseñanza de Dios, ciertamente ahora es la comunidad que va a escuchar también la enseñanza de los apóstoles, pero porque ellos hicieron un camino de discipulado. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Esta lógica y esta congruencia, ¿verdad?, que nos presenta el evangelista Lucas. Cosas pues hula ñande ya le cogen. Gran cosa vaya eso lleva, sino que son elementos muy lógicos que simplemente ñande a toina ñande no ina y ñande pilla porque no pesa. Vos sos cristiano, vos te considerás cristiano, vos te considerás seguidor de Jesús, vos te considerás y sos verdaderamente un bautizado. Entonces no hablan de respuesta, no va a evadirse. A la no sé que sí, bueno, algo angañe, pues no hay mañana esa, sepico entonces allá pógina con ambas ego, sepico allá pógina. Bueno, con anga derecha se allá po, tranda allá poi. La no sé allá po con ambas ella tu asiduidad a la escucha de la palabra, a la celebración, al encuentro, la Eucaristía, tu compromiso como bautizado en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, tu responsabilidad mía. La de ella, pues, listo, al pelo ya también. Pero la de ella, pues, entonces, dice dos cosas. Primero, o ñañe pregunta, a llevar con bebé, ñañe bombarete mí, a ñañe pregunta, ya, pues, ñande ya va ñande, porque pelo ñande la ñande ya es anguala she cristiano. She, hay pues, cuibe será bebé ñande ya la de bueno. Si eso me decís, entonces eso significa conversión. Eso significa yo desde ahora me voy a poner en camino porque ya pues hina curia lleva peñan de yara y ruejaise pero con anga lleva añepi amba y de allá pota peñan de yara y ruejaise. Bueno, muy bien. Ya llevo beteta gente bete o bebé ya ata ya porque hemos descubierto y nos damos cuenta que tal vez por A o por B motivo hemos dejado y no hicimos eso que el Señor siempre nos está pidiendo. Bueno, número 1. Pero ahora viene lo número 2. Entonces, si nosotros decimos que no, entonces aquí sí tenemos que comenzar a pensar y tenemos que decir, bueno, Señor, con esa yesa cuágina, casuse, da ela ya po paseina, da eguse cree bala ya po a aprender a vivir. Entonces, este es el momento crucial y este es el elemento fundamental en que nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad?, a dar fuerza. Este es el momento esencial y fundamental en que nosotros tenemos que comenzar a movernos. Ya es ahí señal de ayer. Y bueno, así entonces vemos como modelo y vemos como enseñanza que ellos escuchaban a los apóstoles, aprendían esa enseñanza de los apóstoles y sobre todo participaban de la vida en común. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior,
sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros juntos sobre esta temática maravillosa, hermosísima, fundamental de nuestra vida cristiana. Nosotros decíamos que estamos caminando y estamos participando de la vida en común, la vida que nos ofrece el Señor. La vida que Él mismo nos está diciendo, Peala Peyapona, vida en común, la común unidad. Upea hina la ñande yara ñande mbo ea peya ñande yara e ñande la ñande yapota pey por la mía hina. Ahora, esta vida en común se realiza en la fracción del pan y en las oraciones. Ya es amigo vea lleva. Se realiza en la fracción del pan. Fraccionar el pan. Sabemos muy bien que en esa primera parte de San Lucas, en que nos presenta, ¿verdad?, el segundo momento, sería el segundo tiempo, después de la resurrección está el famoso capítulo 24, versículos 13 en adelante, los discípulos de Emaús. Fíjense que aquí estos discípulos que ya están desanimados o guataina y ya apayeguiñan de roba en Baeloicoa, entonces comienzan a caminar, se retiran, se van como diciendo, ave, opama, lleva ave, orendo y cuaima, va, evalaro yapota, oren botado, pa, llevan dando y cuaima, va, evalaro yapota, ya pa, llegante, yanderogabe, ya moñepun un vallente, tena, ya ponte, mama, oye, ya poa, cuea, lleva, porque estamos desolados, estamos sin rumbo, porque nuestro Mesías, en quien nosotros confiamos tremendamente, entonces miren cómo ha terminado. Incluso hay posibilidad, porque le dicen a este que les acompaña en el caminar, le dicen, va, ese picón de deño, te viglande y cuaya lo nosotros que estábamos tan esperanzados, y ahí comienza, y ellos cuentan, el Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien, curando a los enfermos. Nosotros pusimos toda nuestra confianza en Él. Porque Él era considerado ya entre nosotros como el Mesías que Dios había enviado. Y comienza a explicarles toda la escritura. Bueno, todo eso, pero sin embargo ellos no llegan todavía a comprender y a entender dónde se darán cuenta, y aquí es donde nos está diciendo y se vuelve a recalcar lo que estaba haciendo esta comunidad cristiana y que nos llama también a nosotros, en la fracción del pan. Justamente dice que él hace la demanda, bueno, listo, y por ahí tengo, la yaguataña un día, lleva bebé, con ave, ya putungu, imagina, la oscuridad también. Viste que en la teología de Lucas es tan interesante cómo se presenta el hecho de la oscuridad, porque ina lleva es decir, no llegamos a reflexionar y a entender todavía lo que el Señor nos estaba queriendo decir, ¿verdad? Entonces, cuando ya por la demás, bueno, quédate, Señor, quédate con nosotros, que la noche está cayendo. Y bueno, y ahí entonces dice que se queda con ellos. Y miren que viene este gesto tan importante, porque ya hemos dicho, ¿verdad? Y aquí decía, ellos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y a participar de la vida común en la fracción del pan. Y aquí es donde nos vuelve a señalar ya la teología de Lucas y vuelve a repetir, en la fracción del pan. ¿Por qué en la fracción del pan? Este término teológico es esencial para la vida de todo cristiano en Guanare. Solamente cuando compartimos nuestra existencia,
cuando compartimos nuestra vida, cuando compartimos lo que nosotros somos, cuando peñandera pichacuera upe peñandella yesa cua upe peñandella yesa peaya na aven ojinara peñande yara yureva cueñande. Y esta es la fracción del pan, ¿verdad? Esta es la forma como nosotros entendemos que Dios comparte su vida con nosotros. Esta es la forma como nosotros entendemos que Dios, ¿verdad?, se nos manifiesta. Y bueno, aquí lo esencial y lo fundamental es compartir la vida. Y ahí dice mismo el Evangelio de San Lucas. Entonces, porque pego, importante es ya esa llega en esa Lucas en el capítulo 24 nos muestra esa fracción del pan y el momento en que ellos, ¿verdad?, reconocen, ¿verdad? Dice, entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, dice en el versículo 30, tomó el pan y pronunció la bendición. Tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Todos estos elementos son elementos teológicos. Todos estos elementos son esenciales y fundamentales, ¿verdad? El tomar el pan, el pronunciar la bendición, el partir el pan, el repartir el pan, ¿verdad? Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, el abrir los ojos y reconocer justamente al Dios que había dado toda su vida. Pasó haciendo el bien. Los discípulos, ¿verdad? A los discípulos se les abrieron los ojos. Y ahí lo reconocieron vivo y presente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita.
Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y sobre todo nos da esa gracia que necesitamos para nuestro caminar continuo. Hoy leemos del profeta Ezequiel, capítulo 2, del 8 al capítulo 3, versículo 4. Comí el volumen y me puso dulce. Así dice el Señor. Tú, hijo de hombre, oye lo que te digo, no seas rebelde como ese pueblo rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí como un rollo, lo desenrolló ante mí, estaba escrito por ambos lados, tenía escritos cantos fúnebres, lamentos y amenazas, y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con ese rollo que te doy. Lo comí y su sabor en la boca era dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos invita a escuchar. Peñande Yarañe lleva, peñande ya. Eso es lo que está queriéndonos decir. La palabra de Dios. Esto significa come el rollo, este rollo sagrado. Queridos amigos, nos invita también a nosotros, de cierta manera, a conocer siempre más y más la palabra de Dios, lo que Él nos propone en el día a día, porque esta es nuestra hoja de ruta para que seamos santos, para que vivamos felices y para que podamos realizarnos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá.
y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos diciendo nosotros aquí de lo que significa para nosotros el reconocer, ¿verdad?, a Jesús. Moñande la yeiguabe ñande yara, oye sacañande, omombe uñande na abeshei, me vende a butebe, a shebo putuoina, a shaguataina vendendía. Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 2, del 42 al 47, que nos hablaba del fraccionar el pan. En la fracción del pan, asiduidad, reunión, discipulado, apostolado. Bueno, pero para todo esto nosotros lo entendemos desde la fracción del pan. Porque la fracción del pan es el momento en el cual nosotros, peñan de yaro y peja aya vea lleva, ahí nosotros reconocemos que es una vida que se comparte, una vida que se entrega, una vida que se regala, una vida que está siempre presente para los demás. Esto es lo lindo, esto es lo hermoso, esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente, queridos amigos, queridos hermanos, realizar. Y esto es lo que le pedimos, ¿verdad?, al Señor. Esto es lo que queremos que suceda también en nuestra propia vida. Peña y peja a beñandereco vea lleva. Aña y peja a entero de tea benguana. El Señor está rompiendo, ¿verdad?, el pan. Está partiendo el pan, se lo da. Es interesante también, ¿verdad?, lo que significa el partir el pan y el repartir la vida. Porque no es aquí que ya radi que sea lleva aña y que tío mía ya muy invité todito en una forma uniforme, no. Aquí la gracia de Dios peja a donde digo hay moba lleva oñe peja a tajina. Entonces la generosidad es justamente a ver qué es lo que Dios está dando y qué es lo que el Señor está regalando.
No es una cosa calculada y fríamente. Apevente se llama. Peala en el límite. Peala en maena. Lleva. Peala teramo. Amo tu llave. Teramo mi chivena. Veja y quintín ya lleva. Aquí hay peja. Áreme. Algunas veces te sale más grande, otras veces más chico. Lleva. Pero vos das y te das. Te repartís. Y ahí dice que lo reconocieron. Entonces los ojos de los discípulos, decía Lucas capítulo 24, versículo 30 en adelante, en el 31 especialmente, dice, se les abrieron los ojos. Oye, esa lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. El Señor había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es la pregunta, ¿verdad?, que nosotros también nos hacemos. Porque si Hechos de los Apóstoles está insistiendo y nos está diciendo con todo lo que significa, ¿verdad?, de esta teología de Lucas, nos vuelve a preguntar y nos vuelve a decir, bueno, porque ellos se reúnen, escuchan las enseñanzas, a través de los apóstoles, ¿verdad? Y la participación de la vida en común. La participación de la vida en común. Participar de la vida en común. La comunidad. Te digo, ñande yajeka lleva añañemo momburu yaguereco peñandeño temijangua lleva yaipurujangua lleva. ¿O será que estamos pensando siempre en esa comunidad? ¿Será que estamos pensando siempre en esos que nos rodean? La vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Aquí concluye esta partecita del versículo 42 diciendo que ellos también participaban de las oraciones. El orar siempre nos lleva hacia un objetivo. Es decir, nos fortalece. Nosotros siempre decimos que el orar es un medio. ¿Medio de qué? ¿Para qué me sirve el rezar? ¿Para qué me sirve el orar? El orar, queridos hermanos, nos sirve a nosotros para poder sensibilizarnos. Es la sensibilización, el sensibilizarnos, el sentir, ¿verdad?, de nuestro corazón, el sentir en nuestra vida, todo lo que estamos reflexionando aquí, ¿verdad?, de esa preocupación por la comunidad, de esa preocupación por los hermanos, esa preocupación, como decíamos anteriormente, cuando somos sensibles, de los que nos rodean, de las personas que caminan con nosotros, de las personas que forman esa comunidad, de las personas con quienes nosotros justamente estamos haciendo el camino. Entonces, y cane iba hojina, eva en boasada juve, tena dicatu y moila guatajina o pebe yepoyaita ese hay putimo imita juve gato hanguaya, hoy pucuy bejape y así. Queridos hermanos, qué lindo que es entonces, pensando bien, la teología de Lucas, transmitida a través de Hechos de los Apóstoles. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en De Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.